Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque vamos a hablar de algo que sé que les encanta, algo que los tiene pegados a la pantalla, revisando Instagram, leyendo cada artículo y comentando en todos los foros, la relación, o no relación, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, vamos a meternos de lleno en el Kerem y Hande, un destino escrito, la verdad que no quieren que sepas. Prepárense porque hoy vamos a desenmarañar la madeja de rumores, especulaciones y esperanzas que rodean a esta pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm. Vamos a analizar cada señal, cada interacción, cada pista que han dejado a lo largo del tiempo, desde los momentos más tiernos en pantalla hasta las indirectas, quizás no tan indirectas, en redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de teorías y posibilidades, quiero pedirles un favor muy grande. Si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo del espectáculo turco, si eres fan de Kerem y Hande, si simplemente te gusta el chismecito bueno, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarás contenido fresco, análisis profundos y toda la información que necesitas para estar al día con tus estrellas favoritas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque el viaje está por comenzar. Vamos a descubrir la verdad que no quieren que sepas sobre Kerem y Hande. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, la química entre Kerem y Hande fue innegable. Era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. No era solo una actuación convincente, era algo más. Y ese algo más se tradujo en una relación que trascendió la ficción y se convirtió en realidad. Confirmaron su noviazgo y los fans enloquecimos, era un cuento de hadas hecho realidad, ser para siempre. Recuerdo las fotos de sus viajes juntos, las sonrisas cómplices, las miradas llenas de amor. Era la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos imitar. Los veíamos felices, enamorados, compartiendo momentos especiales. Y entonces, de repente, todo se desmoronó. Anunciaron su ruptura y el mundo se vino abajo. Los fans no lo podían creer, ¿qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor? Las razones oficiales fueron vagas, diferencias irreconciliables, rumbos diferentes, las típicas frases que usan las celebridades cuando terminan una relación. Pero claro, nosotros, los fans, queríamos saber la verdad. Y ahí es donde empiezan las teorías. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte. Estar constantemente en el ojo público con paparazzi siguiéndolos a todos lados, con los fans analizando cada movimiento, pudo haber afectado la relación. Otros creen que las agendas de trabajo tan exigentes les impidieron dedicarle tiempo a la relación. Kerem estaba enfocado en su carrera internacional, Hande estaba trabajando en nuevos proyectos, y la distancia pudo haber hecho mella. Pero hay una teoría que me parece especialmente interesante, y es la que habla de diferencias en sus personalidades y expectativas. Kerem, con su espíritu aventurero y su estilo de vida más relajado, quizás chocó con la ambición y el enfoque más meticuloso de Hande. Al final, las diferencias, por pequeñas que sean, pueden acumularse y convertirse en un problema. Ahora bien, después de la ruptura, la cosa se puso aún más interesante. A pesar de que ambos han sido muy discretos con sus vidas amorosas, las señales han sido contradictorias. A veces parecen distanciados, casi como si no se conocieran. Otras veces hay miradas furtivas, likes en redes sociales, comentarios que nos hacen pensar que todavía hay algo entre ellos. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay rencor? ¿O simplemente están intentando mantener las apariencias por el bien de su imagen pública? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero hay algo que no podemos ignorar, y es la química que siguen teniendo. Han coincidido en eventos, se han saludado cordialmente y en esas pequeñas interacciones se puede sentir la tensión, la historia, la conexión que existe entre ellos. Y eso, amigos míos, es lo que alimenta la esperanza de una reconciliación. Mucha gente cree que están jugando al gato y al ratón, que se están dando un tiempo para reflexionar, para crecer individualmente, y que en algún momento volverán a estar juntos. Y yo sinceramente quiero creer eso. Quiero creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el destino puede volver a unirlos. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tuvieron como pareja en la industria del entretenimiento turco. Senkalkapm fue un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la química entre Kerem y Hande. Eran la pareja perfecta en pantalla, y los fans los amaban juntos. Por eso muchos creen que su ruptura fue una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público, de generar titulares y de seguir siendo relevantes. No estoy diciendo que esto sea cierto, pero es una posibilidad que no podemos descartar.
Ahora, hablando de las redes sociales, es imposible no mencionar el escrutinio al que están sometidos constantemente. Cada like, cada comentario, cada foto que publican es analizada al milímetro por los fans, que buscan pistas, señales, indicios de una posible reconciliación. Y a veces encuentran cosas que nos hacen pensar que no todo está perdido. Fotos con mensajes subliminales, canciones con letras que parecen dedicadas el uno al otro, comentarios en clave que solo ellos entienden. Es como un juego, un rompecabezas que intentamos armar para descubrir la verdad. Pero también hay que tener cuidado de no caer en la obsesión. Al final, son personas reales, con sentimientos reales, y merecen privacidad y respeto. No podemos exigirles que estén juntos solo porque nosotros lo deseamos. Debemos respetar sus decisiones y dejar que vivan sus vidas como mejor les parezca. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras individuales. Kerem está triunfando en el cine y la televisión, Hande está consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos son talentosos, carismáticos y merecen todo el éxito del mundo. Y quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto, quizás el destino los vuelva a unir. Solo el tiempo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyándolos como fans, y sigamos soñando con un final feliz. Pero hablando de la verdad que no quieren que sepas, pienso que la verdadera verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Nosotros podemos teorizar, analizar, especular, pero al final del día, solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación. Solo ellos saben por qué terminaron, qué sienten el uno por el otro, y qué futuro les depara. Y quizás esa sea la belleza de todo esto. Que hay cosas que están destinadas a permanecer en la privacidad, cosas que no nos corresponden saber. Y debemos respetar eso. Es posible que haya acuerdos de confidencialidad que les impidan hablar abiertamente sobre su relación. Es posible que haya presiones de la industria que los obliguen a mantener ciertas apariencias. Es posible que simplemente no quieran compartir su vida personal con el público. Y eso está bien. Tienen todo el derecho a proteger su intimidad y a vivir sus vidas como les plazca. Nosotros como fans podemos admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor, pero no podemos exigirles que nos cuenten todo. Así que en lugar de obsesionarnos con la verdad que no quieren que sepamos, quizás deberíamos centrarnos en lo que sí sabemos. Sabemos que son dos personas talentosas, exitosas y admiradas. Sabemos que tuvieron una relación intensa y apasionada que nos robó el corazón. Y sabemos que pase lo que pase en el futuro, siempre serán Edser, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Ahora, quiero hablar un poco de las fuentes de información que utilizamos para este vídeo. Hemos recopilado información de diversas fuentes, incluyendo entrevistas, artículos de prensa, redes sociales y comentarios de fans. Hemos intentado ser lo más objetivos posible y presentar todos los puntos de vista. Sin embargo, es importante recordar que mucha de la información que encontramos es especulativa y no está confirmada. Por lo tanto, les pedimos que tomen todo lo que decimos con pinzas y que formen su propia opinión. Nuestro objetivo no es afirmar que sabemos la verdad absoluta sobre la relación de Kerem y Hande, sino simplemente presentarles las diferentes teorías y posibilidades que existen. Queremos abrir un debate, fomentar la conversación y compartir nuestra pasión por esta pareja que nos ha cautivado a todos. Y hablando de pasión, no puedo dejar de mencionar a los fans. Ustedes son la fuerza impulsora detrás de todo esto. Su amor, su apoyo y su dedicación son increíbles. Sin ustedes, Senkalkap no habría sido el mismo fenómeno. Gracias por compartir sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos con nosotros. Gracias por mantener viva la esperanza de una reconciliación. Y gracias por seguir apoyando a Kerem y Hande en sus carreras individuales. Ustedes son la mejor comunidad de fans que podría pedir. Y estoy muy agradecida de tenerlos en mi canal. Ahora bien, volviendo al tema principal, quiero recordarles que la vida es impredecible. Nadie sabe lo que depara el futuro. Quizás Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, quizás no. Quizás encuentren el amor en otra parte, quizás no. Lo importante es que sean felices, que persigan sus sueños y que vivan sus vidas al máximo. Y nosotros como fans debemos apoyarlos en sus decisiones, sean cuales sean. Así que en lugar de aferrarnos a la esperanza de una reconciliación, quizás deberíamos centrarnos en celebrar el amor que compartieron, el impacto que tuvieron en nuestras vidas y el legado que han dejado en la industria del entretenimiento turco. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. El amor, la amistad, el respeto y la admiración. Y eso es lo que siempre recordaremos de Kerem y Hande. Y ahora, después de este largo análisis, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Creen que su ruptura fue una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente son amigos?
Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Ande. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la información que compartimos en este vídeo es solo una pequeña parte de la historia. Hay mucho más que no sabemos y quizás nunca sabremos. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y soñar con un final feliz. Porque al final del día, todos necesitamos un poco de magia y esperanza en nuestras vidas. Así que sigamos apoyando a Kerem y Ande, sigamos disfrutando de Senkalkam y sigamos creyendo en el poder del amor. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem y Ande. Recapitulando brevemente, exploramos la relación de Kerem y Ande desde sus inicios en Senkalkam hasta su ruptura y las especulaciones posteriores. Analizamos las posibles razones de su separación, las señales contradictorias que han dejado en redes sociales y la verdad que no quieren que sepamos. Concluimos que la verdadera verdad solo la conocen ellos dos y que debemos respetar su privacidad y apoyar sus carreras individuales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis análisis y compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones. También los invito a darle like a este vídeo si les gustó y a compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el entretenimiento turco, para analizar en profundidad las relaciones entre nuestras estrellas favoritas y para soñar con finales felices. Así que únase a nuestra comunidad, comparte sus opiniones y sigamos disfrutando juntos de este maravilloso mundo. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.